tiene su causa en el otro, y lo toma al pie de la letra. Pues bien, ya que la causa de mi discurso es siempre el otro, existe un lugar del otro, un verdadero lugar del otro, que es precisamente ese tesoro de significantes, donde en cierta manera se constituye para mí la lengua. La lengua es real, pero viene a estructurarse en ese lugar del otro. Y eso es lo que me proporciona los fragmentos del discurso que voy a articular. Y por otro lado, el lugar del otro es al mismo tiempo el lugar donde se organiza la estructura misma de mi deseo. En 1934, Lacan se casa con Marie-Louise Blondin, con la que tendrá 3 hijos, Caroline, Tribot y Sibylle. Tres años después de su matrimonio se enamora de la actriz Sylvia Bataille, cuya familia de origen judío ha emigrado desde Rumanía. En aquella época estaba separada del escritor Jacques Bataille, del que aún era esposa legítima, y con el que tuvo su primera hija, Laurence, que más tarde se hará psicoanalista. Durante la ocupación, refugiada en zona libre, Sylvia tendrá con Lacan una segunda hija, Judith, nacida en 1941. Finalizada la guerra, Lacan se casa con Sylvia, pero con el acuerdo de Marie-Louise oculta a los hijos de su primer matrimonio la existencia de su segundo hogar. Teórico del amor y del gozo femenino, Lacan buscará sin cesar los refinamientos de una seducción de la que sabrá describir todos sus engaños. Le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est là depuis toujours, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète? Un certain mode du jouir. La mujer no existe. El amor es dar lo que no tenemos a alguien que no lo quiere. El deseo del hombre es el deseo del otro. Lacan tenía el arte de inventar sentencias y expresarlas con sentido del humor. Juliette Michel, militante feminista comprometida en la lucha anticolonial, fue la primera en introducir el pensamiento de Lacan en el mundo anglófono antes de convertirse ella misma en psicoanalista.
En Inglaterra, y espero no adornar demasiado la realidad haciendo prueba de nostalgia hacia el pasado, creo que nos apropiamos de Lacan. A menudo nos han acusado. A menudo me han acusado de tergiversar el pensamiento de Lacan, pero creo que fue una apropiación con fines políticos. No es que fuéramos demasiado estúpidos para entender sus sutilezas. Ciertamente es una posibilidad, pero esa no era la razón principal de aquella situación. Lo que nosotros queríamos es que Lacan sirviera a nuestras reivindicaciones políticas de izquierdas y al mismo tiempo que sirviera al feminismo. El feminismo llegó a Inglaterra con un fuerte eslogan: todo lo que es personal es política. Pero las mujeres no aparecíamos en ningún estudio, en ninguna estadística sobre la educación o sobre el trabajo en los años 60. Las mujeres no existíamos como categoría. Hemos olvidado que las mujeres no éramos una categoría, y la teoría de Lacan hablaba de esa no categoría de las mujeres. Por lo tanto, Lacan tenía un doble interés. En sus primeros escritos se interesó mucho por la familia, y luego derivó hacia lo que casi se ha convertido en un eslogan: la mujer no existe, subrayando el la. Y esa combinación de no existencia de las mujeres o de la mujer y el interés por la familia hablaba precisamente de la situación en la que nos encontrábamos en la cultura inglesa en aquella época. Lacan destaca algo específico de la mujer, de las mujeres, del gozo femenino, de la sexualidad femenina, pero sin convertirlo en algo natural, sin introducir el concepto de naturalidad en ese tema. Él no asigna a las mujeres el papel de lo maternal automáticamente, sino que capta una especie de locura femenina. La tradición de la presentación de enfermos, heredada de la medicina hospitalaria, consistía en exhibir a un paciente ante un auditorio de facultativos o de estudiantes para que éstos le hicieran unas preguntas cuya significación profunda se suponía que se le escapaba. Los actores de este ritual, entrenados a través de años de encierro, manifestaban en realidad todos los síntomas que los directores del asilo esperaban de ellos. Lacan rompe esta clínica de la mirada para dar la palabra a los enfermos. Analizado por Lacan, el psicoanalista Jean-Bertrand Portalis asiste a estas presentaciones al mismo tiempo que participa en el famoso seminario cuyos resúmenes transcribe. Lacan era extraordinariamente, yo diría que cortés con sus enfermos, tratándolos no como a pacientes de asilo, sino realmente como, es lo mínimo, me dirá usted, pero no siempre es el caso, como seres humanos. Y poco a poco les empujaba, creando una auténtica atmósfera de confianza, a que se expresaran con plena libertad. Por contar una anécdota bastante jugosa, recuerdo que una vez había una mujer paranoica que se quejaba de que la seguían por todas partes. Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Y Lacan, al acabar, le dijo: no se preocupe, querida señora, porque decía querida señora. Voy a buscar a alguien para que la siga, refiriéndose a un médico que siguiera su caso y la tratara. Paralelamente estaba el seminario que impartía en Saint-Anne, en el anfiteatro que le había ofrecido el profesor Jean Delay. De modo que las dos cosas funcionaban completamente a la par. Lacan le daba mucha importancia a la asistencia a su seminario. Recuerdo que una o dos veces me salté las clases, hablo como un colegial que hiciera novillos, y me echó una buena reprimenda. ¿Por qué no vino usted el miércoles? No le vi, etcétera. ¿Y por qué funcionaba a la par? Porque estaba aquel seminario que era para mí el de los grandes años de Lacan. Un Lacan extraordinariamente brillante.
estimulante. Todos los que asistíamos, aunque tampoco formábamos legión, éramos cerca de un centenar, teníamos la sensación de estar participando, no solo de asistir, de estar participando en el nacimiento del psicoanálisis, en su reinvención, como si fuéramos pioneros, como quizá pudieron serlo los primeros discípulos de Freud. Era una palabra. Yo insisto mucho en eso, en movimiento, como si él mismo en aquellos años estuviera también inventando e inventándose a sí mismo. Aquello era lo que nos daba un cierto entusiasmo, que participábamos, yo diría que casi de acuerdo con él, en resonancia con él, en un movimiento inventivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin renunciar a la herencia de la filosofía alemana, Lacan se vuelve hacia el estudio de las estructuras simbólicas de la subjetividad. Apoyándose en los trabajos del antropólogo Jean-Claude Lévi-Strauss y del lingüista Roman Jakobson, hace del inconsciente el lugar de una cadena de significantes. Lévi-Strauss tuvo una importancia considerable en sus trabajos. ¿Por qué? Porque el problema que resolvió, en cierto modo, Lévi-Strauss con las estructuras elementales del parentesco fue mostrar que la prohibición del incesto, es decir, ese corte, esa obediencia a la ley de lo simbólico, en el fondo representa el paso de la naturaleza a la cultura. En otras palabras, el hombre no se prohíbe el incesto porque le horrorice, sino porque desea el incesto. Eso ya lo había señalado Freud. Pero Lévi-Strauss muestra que es algo estructural de las relaciones de parentesco. De ese modo, pasamos a la organización estructural de las relaciones de parentesco, que determina las estructuras simbólicas de la sociedad. Y estas estructuras simbólicas están dominadas por unas reglas, que son las reglas del lenguaje. ¿Qué es la cadena significante? La cadena significante es la estructura básica del inconsciente, es decir, del lenguaje del discurso, tal como lo crea el sujeto humano, puesto que los hombres se definen por el habla. ¿Por qué hablamos de cadena significante? El concepto procede naturalmente de la lingüística de Ferdinand de Saussure y de lo que conocía de Jakobson, etc. Pero quiere decir que cuando hablamos, movilizamos en un orden totalmente aleatorio estructuras, es decir, diferencias. El lenguaje está marcado por diferencias, diferencias de fonemas, diferencias de palabras, y estas diferencias se articulan siguiendo una lógica. Y Lacan habla de una cadena porque los significantes se encadenan según una lógica, y la cura analítica debe encaminarse a poner de manifiesto esa lógica que es común a todo sujeto. Pero esa cadena no se cierra, o más bien, se cierra en un final ausente. Es directamente infinita. No se cierra como una pulsera. Es como una pulsera cuyo cierre hubiese saltado. Y ese punto donde salta es, según Lacan, la causa de todo. Como decía Lenin, con quien se relacionaba en otro tiempo Lacan, una cadena es tan fuerte como la fuerza de su eslabón más fuerte, que su eslabón más débil. Un interesante lapsus. Pues bien, el eslabón más débil es el que da su coherencia a la cadena, y al mismo tiempo, el que llegado el caso la hace saltar. Y ese eslabón es el objeto del deseo al que llamará el objeto petit a. Petit a porque es otro, siempre es otro del que creemos, de modo que es radicalmente otro. Y hasta tal punto es otro que no podemos representárnoslo. Ce que l'expérience nous montre, c'est que cet un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, disons le mot dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante, enfin, qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, enfin par la langue maternelle, enfin par
ce quelque chose qui est à la fois au principe que c'est